Bienvenidos todos aquí a este nuevo programa aquí en Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Cuando hoy día ya en el momento de la grabación de este video es viernes 2 de diciembre del año 2022. Cómo pasa el tiempo, increíble. Y sobre todo la velocidad con la que están sucediendo una serie de hechos noticiosos alrededor del mundo que prácticamente no hay tiempo para cubrirlos todos, porque es información que sale minuto a minuto, momento a momento. Este programa es vital, es muy importante y espero que puedan compartir esta información porque por eso uno hace este trabajo. Se da el tiempo de buscar testimonios que nos puedan ayudar a entender lo que está sucediendo y también hacia dónde nos dirigimos. Si es que no abrimos los ojos, si es que seguimos en la ignorancia. Y les estoy trayendo un testimonio hoy en día de primera mano de una amiga que probablemente muchos de ustedes conocen si han estado en este canal hace tiempo. Me refiero a nuestra amiga Desiree Tramullas. Ella fue magistrado española y tiene una amplia experiencia, tiene 2 carreras, es arquitecto además de ser abogado. Y nos deleitó con sus conocimientos en algunos programas atrás donde nos habló de cómo estábamos perdiendo nuestros derechos sin prácticamente darnos cuenta. Algunos de esos videos ya no están disponibles por razones obvias. Y ella nos va a contar de primera mano, porque está en estos momentos con nosotros aquí en Contracultura y está en Francia. Y nos va a contar hasta dónde está llegando la situación en Europa, en qué están los europeos. Obviamente va a haber opiniones encontradas aquí para personas que en realidad a lo mejor no les interesa o no entienden lo que realmente está pasando de fondo. Pero creo que el tema de la libertad, de los derechos individuales, es un tema que nos debería preocupar a todos y cuando se van perdiendo progresivamente entramos en una dictadura, en una tiranía o en un mundo orwelliano. ¿Cómo estás, Desiree? Bienvenida aquí a Contracultura. Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Hace tanto tiempo que no teníamos el placer de estar contigo. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes también a todo tu público de Contracultura. Estoy muy encantada de estar con vosotros y en tu canal, con tus oyentes, y espero que este fruto de tu trabajo sea bueno para los demás y bueno, les pueda ilustrar con las vivencias que tengo desde un país muy diferente, en un continente distinto y bueno, con los sucesos que están ocurriendo en la actualidad, que son bastante graves. Exactamente. Bueno, eso justamente es lo que queremos hablar contigo, porque yo hablé, hoy día tuvimos la suerte de hablar en la mañana, hace un rato atrás, y me relataste lo que realmente estaba sucediendo, cosa que nosotros sabemos, pero no sabemos el alcance, porque no estamos viviéndolo en la piel, ¿cierto? Como lo estás viviendo tú. Así que yo quedé realmente impactado, porque como te digo, uno sabe algunos trechos, pero no de la manera en que tú nos relatas y hasta dónde ha llegado esto. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Relatándonos lo que está viviendo Europa en general ahora. Pues bueno, yo creo que tendríamos que hablar del tema de la Unión Europea, ¿no? De un país también, en concreto Francia, ¿no? Que ha sido uno de los ejemplos más importantes que han seguido y que siguen muchos otros países del mundo y bueno, en lo que se está convirtiendo este país que vamos, no es la sombra de lo que era hace 20 años, ¿no? Y bueno, esta situación un poco terrorífica que estamos viviendo, no solo aquí, ¿no? Evidentemente es mundial, pero yo creo que Francia, como lleva un poco la voz cantante y se anticipa un poco más a los demás, ¿no? Aquí este tipo de agendas están avanzando y están mucho más avanzadas que en otros países, incluso que en el mío propio, incluso está aquí más avanzado que en España y sobre todo que en Latinoamérica o que en Hispanoamérica. Entonces creo que todos estos asuntos que están coartando nuestras libertades son muy importantes que se sepan, porque muchas veces las personas no se dan cuenta si uno no les hace hincapié en lo que está sucediendo, ¿no? Uno, bueno, mira hacia otro lado o no se da cuenta, entonces hay que hacer hincapié en
en lo que sucede, en esta falta de libertad que nos están imponiendo. Cuando tú hablas de esta falta de libertad, te refieres fundamentalmente a qué cosas has sentido tú que han cambiado en tu vida o en el entorno con esta falta de libertad. Cuéntanos un poco cómo se siente eso y en qué áreas has detectado tú esto. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia personal, que es una experiencia muy diferente a la de la mayoría de las personas. Entonces, yo estuve 20 años fuera de Europa. Y bueno, estuve viviendo en Hispanoamérica, lo que me dio una visión del mundo muy diferente a la que tenía con anterioridad, que siempre había vivido en España, ¿no? Y bueno, conocía también Francia porque vivía a menudo. Entonces, al venir después de 20 años, uno se da cuenta muchísimo mejor de la evolución que ha habido en estos 20 años, puesto que estuve fuera y no estaba inmersa dentro de esa evolución, que creo que es lo que les pasa a las personas que han nacido ya en el sistema que están imponiendo actualmente, o que incluso aunque sean mayores y hayan conocido otra cosa, no se han dado cuenta de la evolución porque estaban viviéndola, ¿no? Y ha sido paulatina, ¿no? Ahora es cuando se está acelerando más. Entonces, estas cuestiones de libertad, hay muchísimas cosas, seguramente me voy a dejar muchas en el tintero. Podría hablar en mi campo, por ejemplo, yo soy especialista en Derecho del Trabajo. O sea, yo vengo de una sociedad muy industrial, como era Bilbao, era donde había unas industrias pesadas, donde fue la primera revolución industrial a finales del siglo XIX, o sea, una zona muy, muy industrial donde había muchos obreros y mucha conflictividad también laboral y demás. Entonces, yo vengo de esa historia y de repente me encuentro ahora, después de los años que han pasado y los años que he estado fuera, llego a Francia y me encuentro que han desmantelado completamente el derecho del trabajo. Es decir, hoy en día el derecho del trabajo no existe. No hay ningún tipo de derecho para los trabajadores. Otra de las cosas curiosísimas en este tema de las relaciones laborales, han aplanado y han achatado completamente las pirámides que había antes para hacer una carrera profesional. Es decir, el ejemplo típico de las películas. Uno entraba como mozo en un hotel y acababa de director del hotel. Exacto. Uno hacía carrera porque había muchas posibilidades de ir a través de los años aumentando de puesto de trabajo si uno era bueno, si uno era eficaz, si uno cumplía, etcétera, etcétera. Hoy en día eso no existe en ningún sitio ya. O sea, ya no existe en carrera profesional. ¿Por qué? Porque hay 3 categorías profesionales. Los de abajo, que es donde está la inmensa mayoría de la gente, donde da lo mismo que tengas una formación impresionante, o sea, da lo mismo que hayas estudiado 10 años de universidad. Vas a estar en general en esa base donde están ganando el salario mínimo interprofesional en Francia, que son unos 1.200 euros. Luego hay una gama intermedia en las empresas donde, bueno, pueden estar pues los que son un poquito jefes, y luego ya la cúpula, pero no hay más. Es decir, ya no se puede ir escalando de a poco hasta llegar a la cúpula. Y además, entre estas 3 categorías que se han establecido, no hay movilidad. Es decir, ninguno de los que empieza abajo va subiendo. O sea, casi eso no existe. Y luego, sobre todo, los jóvenes tienen un auténtico drama porque no tienen ninguna perspectiva de futuro. O sea, saben que su perspectiva de futuro es ganar el salario mínimo y con eso ir arreglándose. Con ese salario mínimo yo les aseguro que en Francia es muy difícil tener acceso a la propiedad. Otro de los temas que están sucediendo y que son gravísimos en Europa en general, pero en Francia en particular. Es decir, hay un ataque tan horrible contra la propiedad privada en Francia que la están destruyendo. Es decir, ya casi no existe propiedad privada. O sea, uno no es propietario ni de su vivienda ni de nada. Bueno, te dejan el usufructo, el Estado, pero, o sea, hay una serie de personajes que trabajan junto al Estado que están usurpando todos los derechos del propietario, como son los síndicos de copropiedad, que son unas personas que ha interpuesto el Estado francés para las comunidades de propietarios, es decir, para los condominios. Por ley los están imponiendo, los están metiendo en las comunidades. Esas personas, es carísimo lo que hay que pagarles, con lo cual un joven no puede tener acceso a la propiedad, no solo porque cuesta mucho adquirir
pedirla, sino porque luego durante el transcurso de que viva en esa casa o en ese condominio o donde sea, va a tener que pagar a una persona, pero que cuesta, o sea, imagínense, yo les digo, por regla general, estoy hablando de un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros y de pagar al mes a un síndico 150 euros. Es lo normal, lo más habitual. Y yo estoy en una ciudad que es relativamente pequeña, que tiene 200.000 habitantes. Imagínense esto en París, es imposible. Por eso esas cosas que estamos viendo muchas veces en los telediarios o en vídeos o en noticias, de cómo gente que tiene trabajo en Francia tiene que estar durmiendo en una tienda de campaña. Sin embargo, los problemas son para las personas que trabajan, pero también para las personas también para las personas que son propietarias, porque el que se lo está comiendo todo es el Estado y las personas que están con el Estado. Exactamente. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Porque en algún momento se llegó a este punto. ¿Dónde quedó la oposición a esto? ¿Cómo llegamos a estos extremos donde el Estado literalmente ya lo está controlando todo, ¿cierto? La Unión Europea ya se ha transformado en este pulpo soñado que iba a controlar esta gran zona de Europa con una moneda única, ¿cierto? Prácticamente con un parlamento único. Todo eso ya está funcionando y los resultados que estamos viendo es un sistema absolutamente totalitario, controlado por las grandes empresas, controladas por las grandes corporaciones. ¿Para qué vamos a entrar en más detalle? Hemos hablado mucho de eso acá, pero ¿qué ha pasado con la libertad de expresión? Pues la libertad de expresión es que brilla por su ausencia. Entonces, ¿cuál es el modus operandi, ¿no?, del Estado para quitar completamente y callar completamente a la gente? El modus operandi es intervenir con policía y con sistema judicial. Entonces, hoy en día, todo, absolutamente todo lo que uno dice desde principio a fin es pasible de que sea considerado delito. O sea, imagínese, desde invitarle a una copa a un amigo, porque puede ser incitación a que tome alcohol, lo cual está prohibido, hasta cualquier cosa. Pero aún en un mayor de edad, ¿estamos hablando de mayores de edad? Hasta en mayores de edad, es decir... Invitar, espérate, es que quiero que la gente entienda, invitar una copa. Me estás hablando que si yo invito una copa a alguien puede ser tipificado eso como una incitación al consumo de alcohol. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, estás entendiendo bien. Yo lo estoy poniendo como un ejemplo. No digo que esto pase mayoritariamente, pero podría pasar. Te pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en los supermercados suele haber degustaciones de productos nuevos o de ciertos productos que quieren promocionar. Promociones en un supermercado que todos conocemos. Entonces, en un supermercado, por ejemplo, una marca que venda alcohol, o sea, no puede incitar a las personas al consumo de alcohol, porque eso está prohibido. No puede dar alcohol a una mujer embarazada, está prohibido. No puede dar alcohol a un menor de edad, está prohibido. Con lo cual, o sea, cualquier cosa, o sea, yo ponía el ejemplo ese un poco exagerado de invitar a una copa a un amigo, es que cualquier cosa puede ser considerado delito. Entonces, solo falta el que tú estés en la mira de alguien. Entonces, si tú estás en la mira, puede que te pase. Seguramente en general no va a pasar, pero podría pasar. ¿Por qué? Porque es que casi todas las cosas, casi todas las acciones humanas es que hoy en día pueden ser consideradas delito. Y además es que no conocemos las leyes, porque como todos los días están introduciendo nuevos delitos, eso es lo que pasa. Entonces, desde eso, desde invitar a una copa hasta cualquier otra cosa que se les ocurra. O sea, es una cosa impresionante lo que está sucediendo. Y... yo recuerdo, mira, para hacer un punto ahí, perdona que te interrumpa, pero para hacer un punto ahí, yo tenía algunos amigos, no tantos, pero algunos amigos invitados desde España, hace algún tiempo atrás aquí en el canal. Hicimos incluso una serie, un par de videos con un amigo, Adán, español, él, y decía lo que viene a América, ¿estás preparado?, se llamaba la serie. Y hablábamos justamente de todo esto hace años atrás, probablemente 3, 4 años. Hoy día esa gente no está. Tú ya no lo encuentras en YouTube. La mayoría de esa gente ha desaparecido toda. Por eso yo creo que el impacto que está habiendo aquí
que tú pusiste un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, otros ejemplos concretos de cómo las leyes que están creando, estas leyes de desinformación, ¿cierto? Todo este tema que finalmente sabemos a lo que va apuntado, están generando un miedo terrible en las personas en hablar finalmente. Está... Claro, disculpa, yo quisiera poner otro ejemplo que igual les resulta más cercano a las personas o que se ha comentado más. Por ejemplo, el hecho del tema de la homosexualidad. O sea, ya hoy en día llamarle a alguien homosexual es que puede también ser considerado delito. Es que cualquier cosa puede ser considerada delito. Entonces ya no puedes llamarle a nadie tal porque es una injuria o porque es una actitud contra una minoría. Es decir, cada vez nos van quitando más y más libertad. ¿Por qué? Porque ellos cada vez van avanzando más sobre nuestros derechos y judicializando más la vida de las personas. ¿Por qué? Porque antiguamente cualquier juez, ¿no? O sea, que un vecino le había llamado al otro homosexual, pues el juez lo cogía y esas conductas las archivaba, porque no eran pasibles de un mayor, yo qué sé, una mayor recriminación. Claro, sin embargo, hoy en día no. Hoy en día lo que están haciendo es exactamente lo contrario, es decir, conductas que han estado toda la vida permitidas y que son cosas muy leves y que no llegan ni siquiera ni a delitos, ni a faltas, ni a nada, las están judicializando. ¿Para qué? Para que no podamos hablar de nada, para que cada vez que escribes un mensaje en YouTube tengas miedo si estás ofendiendo a una minoría, si estás siendo racista, si vas contra el grupo LGTBI, si estás incitando eso, lo que digo yo, al consumo del alcohol, o si estás incitando al odio. Cualquier cosa es una buena excusa para quitarnos nuestros derechos y para quitarnos nuestra libertad de expresión. Exacto. Por eso te decía que hay mucha gente que uno ya no ve, que ya no existe, ¿cierto? Cuando uno le dice a la gente, necesitamos tu apoyo, no es porque queramos hacer de esto un negocio, ¿cierto? Se trata de que vemos lo que está pasando en otras partes y vemos que tenemos que ir hacia plataformas donde haya libertad de expresión, porque los grandes monopolios, esos son los primeros que, por supuesto, implementan este tipo de cosas. Con la excusa, ¿cierto?, de que hay que regular, hay que normar para todo en nombre de la democracia. Allá también lo hicieron todo en nombre de la democracia. Hay que fortalecer la democracia. Exacto. Ellos utilizan el nombre de la democracia, pero se olvidan. Voy a poner un ejemplo que lo vi hace poco y creo que es muy ilustrativo sobre lo que significa la democracia, que es: hay dos zorros y una gallina y van a votar democráticamente qué se cena esa noche. ¿Ustedes qué creen que van a votar estos tres animalitos? ¿Qué creen que van a votar? Entonces, eso no es democracia, evidentemente. Si somos dos zorros y una gallina diciendo a ver qué cenamos esta noche, claro, ahí eso no es democracia. Entonces, ellos, en base a esa pretendida democracia, lo que están haciendo es lo contrario, es decir, es una contradicción, algo que choca completamente. Lo que están consiguiendo es no tener democracia, porque para una democracia lo principal es poder hablar, poder oponerse, poder opinar. Si no puede, claro, exacto. Nos lo están quitando. Exacto, claro. No se puede, si no puede generar discurso, no puede generar ideas, ¿cierto? Porque en el fondo lo que es una castración de las ideas. Es una castración de la condición humana en sí misma, porque ni siquiera es un derecho, es una cosa biológica, ¿cierto? Tienes un cerebro, tienes la capacidad de generar ideas, tienes una boca para decirlas. Entonces es más que eso, es más incluso que un derecho humano. ¿Qué otras cosas te han impactado? La dignidad. Sí, claro. ¿Qué otras cosas te han impactado profundamente de cómo ha habido este cambio? Porque tú decías muy bien, tú tuviste la oportunidad de comparar, ¿cierto? De comparar lo que era Latinoamérica, donde este tipo de agendas todavía no estaban tan avanzadas comparativamente con Europa, donde se ha hablado que, y muchos analistas hablan lo hemos repetido muchas veces aquí en el canal, Europa se está cortando la garganta a sí misma. ¿Tú crees eso? ¿Eres partidaria de esa afirmación que han dicho muchos analistas? Por supuesto, o sea, yo creo que Europa hoy en día es uno de los peores lugares del mundo para habitar.
O sea, se ha convertido de ser un sitio donde era ejemplo, ¿no? Para el resto de lugares del mundo, ¿no? Donde se tomaba como ejemplo porque había más desarrollo, había habido un desarrollo económico, o sea, había habido un desarrollo intelectual y demás. Hoy en día es lo contrario. Al haber traído también toda esta inmigración que ha llegado, esta inmigración africana y lo demás, o sea, todo el sistema educativo, por ejemplo, otro de los problemas que existen en Francia y que lo vivimos a diario los que utilizamos un teléfono, es al haber venido todas estas personas que vienen de otros países con unas costumbres muy diferentes, pero también con unas capacidades muy diferentes y pues vienen a un país donde no es su idioma, por ejemplo, pero sin embargo a los niños hay que escolarizarlos y demás. Entonces, claro, los niños que vienen del exterior no alcanzan el nivel que tenían los niños franceses. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Bajar el nivel. Entonces, al bajar el nivel, se ha convertido en una cuestión que digo yo que a diario nos afecta porque, hoy en día cualquier persona que escribe para el público, incluso, se ven unas faltas de ortografía que es casi imposible a veces saber qué es lo que quieren decir. Ponen los verbos en infinitivo cuando tienen que estar conjugados, una serie de cosas. Yo sé que el francés es muy difícil para los extranjeros. Te entiendo pero perfectamente es que lo que estás diciendo. El nivel intelectual ha descendido de una manera aparatosa. ¿Y esto a qué nos lleva? A que Europa está perdiendo el tren tecnológico y está perdiendo todos los trenes. Es decir, la sociedad se está haciendo cada vez más conformista también por este tipo de cosas que estoy contando. Es decir, si nadie tiene un aliciente para escribir bien, entonces ¿para qué escribir bien? Mejor escribo mal. Entonces, no tenemos alicientes tampoco para crear una empresa, no tenemos alicientes para mejorar profesionalmente porque no vas a ganar más dinero. Entonces nos estamos quedando a la cola de todo el mundo y se ve perfectamente en Francia, en el estado de las empresas, en el estado de los servicios, que cada vez los servicios son peores, que cada vez los trenes funcionan peor. Antes los trenes franceses, me acuerdo yo cuando era joven, los trenes franceses tenían fama de ser los trenes más puntuales del mundo. Hoy en día ya eso se pasó. Hoy en día los trenes funcionan cuando quieren. Si quieren llegan, si no, no llegan, te dejan en la estación, tienes que ir a trabajar y no puedes llegar porque el tren no vino, porque no se sabe qué pasó. Y así es todos los días, un día sí y otro también, en ese ejemplo. Increíble. A mí se me ocurren tantas cosas escuchándote hablar y se me viene a la mente imágenes que hemos visto de París, otros lugares. No sé, el último video que compartimos aquí en el grupo de Telegram, aquí en Contracultura, nos pueden buscar en Telegram. Se veía, no sé si era tan reciente o no, pero se veía que era Francia. Al menos alguien por lo menos lo compartió así. Y hemos visto muchos videos de esa índole, así que no es nada nuevo tampoco. Pero se veía un grupo de, no sé si habrán sido argelinos o, ¿cierto? Pero un grupo de personas que estaban abriendo los maleteros de los buses. Y el bus estaba en movimiento. Entonces estamos hablando están importando gente que no tiene cero capacidad de adaptarse a la cultura. Y tampoco vemos que le interesa, no estamos hablando de todos, por supuesto, porque hay gente que siempre va a hacer un aporte. Pero aquí estamos hablando de que están seleccionando gente para traer a los países que les están haciendo mucho daño y esta gente no se está adaptando. No se está adaptando a las costumbres, ¿cierto? Cuando uno llega a otro país y tiene el mínimo de educación, uno no bota basura, se trata de comportar como en su casa, trata de ser respetuoso, tratar de entender las costumbres del otro, no tratar de imponerlas de uno en un lugar que no es tu casa y que además te está acogiendo. Parece que de esa caballerosidad, esa cosa del pasado ya no queda nada y nunca se tomó en cuenta esto. Porque las imágenes que te digo estamos viendo dan cuenta de situaciones horrorosas. Lo mismo pasa en Chile. Tuvimos la suerte de ver una imagen que se transformó en viral en la Plaza de Armas de Santiago de Chile, donde habían niños con cuchillos, carros de comida en la calle. Una cosa pero espantosa. Espantosa.
Pues realmente en Francia lo que acabas de decir es exactamente lo que está pasando. Es decir, en Francia lleva llegando inmigración musulmana desde hace muchos años, desde hace ya unos 40 años. Y bueno, al principio se instalaban en sus guetos y demás. Y bueno, no hacían tanto alarde ni de su cultura, ni de sus costumbres, ni nada de nada. Pero con el paso del tiempo y al ser cada vez más numerosos, porque ellos sí tienen derecho o lo han tenido por lo menos hasta ahora, a reproducirse, cosa que a los europeos se nos ha quitado ese derecho, otro de los derechos tan fundamentales de la vida como es tener derecho a reproducirse. Bueno, pues se instalaban en guetos, pero hoy en día lo que están haciendo es que cada vez los musulmanes están avanzando más sobre el espacio público y bueno, con la colaboración de estas agendas que tiene la Unión Europea y de estas concienciaciones que nos hacen a los europeos que estamos perdiendo nuestra identidad. Pongo un ejemplo. Imagínense, o sea, un empleado, una empleada de un banco a la que una compañera le recrimina por llevar una cruz, porque dice que ese es un símbolo religioso. O sea, por llevar una cruz en Francia en un banco, o sea, dice la compañera que eso está prohibido, que se tiene que quitar la cruz inmediatamente. Yo, cuando me contaron este caso, dije, ¿será que si un musulmán, si vamos a un país revés, musulmán, claro. Exactamente, si yo voy a Marruecos, o sea, le puedo decir a un marroquí que por favor me quite todos sus símbolos de Mahoma y todas las cosas que lleve y las frases que suelen llevar ellos en collares y demás, que se las quite porque es un símbolo religioso y me está ofendiendo a mí que soy extranjero. ¿A que eso no pasaría? Eso va uno a Marruecos, dice eso y lo meten en detención, seguro. Pero en Europa no, en Europa nos estamos echando las piedras encima de nuestro propio tejado. Estamos acabando nosotros mismos con nuestra propia cultura al aceptar eso, porque eso es un avance ilícito completamente dentro de nuestra cultura y sin embargo la gente lo acepta, o sea, acepta ese discurso. O sea, si alguien te dice, no, es que una cruz cristiana es un símbolo religioso y te lo tienes que quitar porque ofendes a las demás religiones. Pero es que estamos en Europa, tenemos una tradición, tenemos una cultura. Ah, no, eso no importa. Sin embargo, nosotros tenemos que ser tolerantes con los otros. Y luego lo que comentas eso del vandalismo que tienen y todo lo demás, bueno, es increíble. O sea, es que, francamente, además, como tienen otras costumbres, da miedo, o sea, y da mucho miedo por la noche porque, bueno, los musulmanes ya sabemos también, qué es lo que hacen y, bueno, y su cultura cómo es, ¿no? Entonces, bueno, mujeres solas, estamos oyendo yo en Francia, no he oído tantos casos, pero bueno, en España he oído en las noticias, o sea, un montón de casos de grupos de chicos que se juntan para ir a atacar a las mujeres españolas y nadie les está defendiendo, ningún hombre español. Suecia, Alemania, ¿cierto? Claro, y en Alemania lo que pasó también aquella vez en Navidad, o sea, bueno, y eso, y lo que está pasando todos los días. Y además que ese tipo de noticias tienden a ocultarlas. Es decir, o las dicen de pasada o las dicen solapadamente con alguna otra cosa, o si no, las ocultan directamente. Nunca vuelven sobre ellas. Y no suelen decir tampoco la raza de las personas que han sido los atacantes, ni todo eso, porque está prohibido. Entonces estamos en una situación que la verdad, si nos quedamos todos mirando para otro lado y haciendo que no nos enteramos de lo que está sucediendo, pues no, vamos a acabar con nuestra civilización, pero no dentro de 50 años, o sea, dentro de muy poco. Dentro de muy poco, claro. No, esto no da para 50 años. No da para 50 años. Así como está, no. No. Pues, exacto. Tú me contaste algo que no sé si lo quieres compartir acá, pero me contaste algo que me llamó mucho la atención y que encontré impactante, de que te habían atendido mal en un servicio público puntual, ni siquiera interesa nombrarlo, pero habías hecho una denuncia contra un funcionario, o habías tenido un problema con él o te denunciaron a ti por hacer un reclamo y finalmente te armaron un caso prácticamente dentro de una comisaría, dentro de un cuartel policial, como si estuvieras frente a un juez.
¿Qué es eso? Pues sí. ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿No tienes para qué dar el contexto? Porque ese es el otro tema. Uno habla con gente en Europa o en Australia, me ha pasado con todo esto último que ha pasado, y la gente no quiere dar detalles y tiene, por supuesto, miedo de contar cosas tan normales, tan que para nosotros no deberían tener ningún tipo de incidencia. Pero hasta ese punto están llegando las cosas. Por eso te pido si nos puedes contar brevemente ese relato. Pues sí, eso fue lo que pasó exactamente. O sea, yo reclamé contra una funcionaria que consideré que su actitud había sido abusiva ante mí. O sea, por supuesto, primero ante sus jefes y demás, no hubo absolutamente ninguna respuesta. Y bueno, yo publiqué un review. Y resulta que de repente me veo citada por la policía francesa para decirme que estoy acusada de calumnia, creo, ¿no? O sea, como de que yo le había achacado un delito o algo así a esta funcionaria. Entonces voy allí y eso, o sea, me toman declaración y demás y me dicen que tengo que firmar un papel si no quiero... O sea, que firme un papel donde dice que durante 6 años no puedo tener ningún otro tipo de incidente porque entonces, bueno, pues corro el riesgo de que haya represalias mucho mayores. Entonces, yo le digo a la policía que estaba que yo no quería firmar ese papel, que si yo realmente ellos consideraban que había cometido un delito, cosa que era evidente que yo no había cometido ningún delito de calumnia, sino que simplemente estaba diciendo una realidad que era totalmente cierta, es decir, una cosa completamente cierta, o sea, pues que me lleven a un tribunal y que sea un juez el que decida si he cometido el delito o no. Pero no, en este caso, o sea, yo ya estoy juzgada sin haber sido condenada por ningún juez ni por nada. Es simplemente un proceso hecho en sede policial. En una sede policial, están en sede policial, exactamente. Según tu visión aquí, ¿qué es lo que estamos viendo acá según tu visión? Porque ¿qué es lo que está pasando con el derecho? ¿En qué se está transformando el derecho? Tú como abogada, como ex magistrada, ¿cómo estás viendo? Porque a ti te tocó estar, me imagino, frente a miles de casos, ¿cierto? Claro. ¿Qué estás viendo tú dentro de tu perspectiva como profesional aquí? Pues miren, yo lo que les digo, mucha gente me suele decir, me hace muchísima gracia cuando me dicen, ¿usted qué sabe de leyes? Y a mí me da muchísimo la risa, ¿no? Porque hoy en día, o sea, decir ley y decir nada es lo mismo. No estamos ante la ley ni ante el derecho. Están desmantelando completamente el derecho. El derecho es una cosa que es muy delicada. Son las normas que nos damos para vivir en sociedad. Y el derecho tiene la ley tiene una serie de características. Es decir, la ley tiene que ser igual para todos, la ley tiene que aplicarse a una generalidad de personas, no puedo hacer una ley para una persona concreta, no puedo hacer distinción de casos, no puede ser arbitraria, es decir, tiene que ser eso, una cosa seria. Bueno, pues eso lo ha perdido completamente el derecho actual, lo ha perdido completamente la ley y nos estamos encontrando con lo contrario. Es decir, lo que están aprobando ahora no son leyes, son antileyes. Están condenando completamente el derecho, creando una inseguridad jurídica que nunca ha existido tal barbarie, por lo menos en nuestra civilización, y han desmantelado completamente todas las garantías que teníamos, todas esas garantías que te daba el derecho de saber cuándo estás cometiendo un delito, cuándo no. O sea, saber robar está prohibido. Matar está prohibido, ahora no se sabe. Ahora resulta que robar parece que está permitido, allanar las propiedades de los demás está completamente permitido, vemos todo ese fenómeno de Ocupa, como es, y las personas están completamente perdidas, o sea, no saben, aplican leyes. Por ejemplo, ahora recientemente en España ha salido esa ley del solo sí es sí que está causando tanta polémica, que están saliendo violadores y demás con menos condena a cuenta de esta nueva ley, ¿no? Bueno, pues están haciendo una serie de barbaridades que eso no es la ley. O sea, ¿qué ley es esa?
que se dedica a cargarse completamente el ordenamiento jurídico y a que la gente no sepa en realidad qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. No lo sabemos, no estamos seguros de ello. Y además con todas estas interpretaciones, y en España con esa ley que salen los jueces, antes de que se aprobara la ley ya estaban aplicándola. O sea, señores, si nos hemos dado un derecho y en casi todos los códigos civiles dice que la ley entra en vigor después de aprobada y después de refrendada y después de firmada, oiga, no se puede aplicar antes, ¿me entienden? Es decir, no, espere, pero bueno, cuando quieren, ¿no? Bueno, pueden decir, no, es que era más favorable para el reo. Ya, pero es que no había ley. Y entonces eso, en este caso, podría ser justificado, ¿no? Porque dice, bueno, es más favorable para el reo, es más favorable para la persona, entonces es una cosa buena. Pero es que cuando es malo, también hacen lo mismo, también aplican leyes antes de que sean aprobadas. Pero leyes que son malas, leyes penales, leyes que van en perjuicio de las personas. Y eso no se puede hacer, es una aberración. Y lo están haciendo constantemente. Entonces, todo el tema de la ley es una cosa gravísima que nos está ocurriendo y que deberíamos reaccionar ya, porque no se puede más. Y además, otra de las cosas que decimos los profesionales es que estas personas que están en el Parlamento aprobando leyes, a veces se lo toman como un juego, y no es un juego. La ley es una cosa muy seria que causa muchos desastres a las personas. Si se hace como si fuera irse a tomar un café, no es ir a tomarse un café o ir a hacer unas risas en el Parlamento o ir a insultarse en el Parlamento. Es que eso no es la ley. La ley es una cosa mucho más seria y que tiene que estudiarse y que tiene que recapacitarse antes de aprobarse. Así que, bueno, estamos en una situación catastrófica desde el punto de vista legal. Antes había un celo, como bien dices tú, había un celo y por el tema jurídico, por las leyes, por lo que representaban las leyes. Había un cuidado, había un orgullo incluso en la aplicación de las leyes, en el ser justo en la aplicación de las leyes. Porque había una escuela que yo recuerdo que era así, había un celo. ¿Qué crees que pasó ahí? Porque estamos viendo que muchas instituciones se están degradando, muchas disciplinas, ¿cierto? La ciencia también se está degradando, se está vendiendo al mejor postor. ¿Qué crees tú que pasó con ese celo, con ese orgullo de lo que era ser un celador, valga la redundancia, de la ley misma? Porque eso yo no lo veo ahora. Pues mira, Carlos, yo creo que tiene mucho que ver la religión, nuestra religión con este tema de la ley también, ¿no? Porque antes, imperaba en la sociedad en todos los ámbitos, no solo en el legal, en todos los ámbitos de la vida, imperaba como la bondad, ¿no? No sé si es que estábamos acostumbrados a ir a una misa, a que alguien nos hablara y nos dijera, si puedes ser bueno, siempre opta por la bondad, opta por hacer el bien, no por hacer daño. Ese tipo de cosas, que es el discurso que yo he escuchado cuando yo era niña hasta que era bien mayor, de poco o de repente empezó a desaparecer ese discurso y empezamos a ver cómo cada vez la gente no le importaba hacer el bien. Incluso había personas, ¿no?, que defendían incluso, ¿y por qué yo tengo que hacer el bien? ¿O por qué tengo que ser justo? No tengo esa obligación. Y desde ahí, desde el punto de vista, pues todas estas filosofías que nos están metiendo por los medios de comunicación y por todas las vías posibles, a partir de ahí empieza a deteriorarse ese celo que dices tú que teníamos los jueces de intentar hacer justicia, de intentar analizar una situación y buscar siempre la verdad. Hoy en día, qué poco se busca la verdad. No se busca para nada la verdad, se busca muchas veces la venganza. Las víctimas buscan muchas veces la venganza y la ley no está hecha para la venganza. La ley no tiene que ser concebida para vengarse del agresor, tiene que ser concebida para reparar el daño, evidentemente, y reparar a la víctima, pero no para vengarse, que es otro concepto distinto que nos es muy ajeno o que nos era muy ajeno y que nos lo están imponiendo y nos está haciendo muchísimo daño a todos.
No puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Cómo está reaccionando? Porque aquí quedan muchas preguntas, muchas cosas interesantes que vamos a ver para profundizar en esto y ver realmente la catástrofe en lo que se está convirtiendo Europa ahora. Es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer, y de hecho ellos están mucho más avanzados en todas estas cosas que están implementando en otros países en general, pero no con buen resultado para las personas, para ni espiritual, ni emocional, ni económico, ¿cierto? Ni para la salud de los niños, nada, todo lo contrario. Lo que estamos viendo aquí es un harakiri, como decía el otro día un invitado que teníamos aquí en el canal. Pero todo esto y mucho más, después de este pequeño corte comercial, ya volvemos. Nuestro trabajo se financia de manera independiente gracias al aporte de nuestros suscriptores y de la gente que valoriza nuestro trabajo. Es muy probable que si nos has apoyado económicamente, si has compartido el video, le has dado like, tú seas parte de cada segundo de lo que acabas de escuchar. Pero lo más importante para nosotros es poder tener un apoyo mensual consistente, y por eso hemos creado un sistema de membresías al que puedes acceder para apoyarnos desde solo $5 mensuales o 3.500 pesos chilenos, para que podamos seguir haciendo contenido como este y seguir manteniéndonos independientes. En la descripción del video vas a poder encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos y también para poder entrar en nuestro sistema de suscripciones en www.contraculturatv.com. Muchísimas gracias y gracias por tu apoyo. Bueno, ya lo saben, estamos haciendo este sistema de suscripciones. Este contenido probablemente no va a salir donde ustedes piensan que sale. Ustedes saben cómo está el tema de la censura, y estamos privilegiando, por supuesto, sacar el contenido y la información que hay que tratar de... Es mucha la información que hay que cortar y no poder pasarla por plataformas como de las oficiales, porque no se puede hablar de este tipo de temas, de cuestionar este tipo de cosas, y los filtros están cada día más complejos. Entonces tenemos que cortar mucha información y no nos dejan. Entonces esta plataforma, por lo menos aquí en Spreaker, en Odyssey, van a poder encontrar todo esto que no van a poder escuchar en otro lado. Es increíble decir a lo que hemos llegado. ¿Quién se iba a imaginar? Me preocupa el caso de Europa, porque Europa ha vivido muchas catástrofes, ha vivido 2 grandes guerras, ¿cierto? De reciente data me refiero. Y había mucha gente que era consciente de los peligros, de lo que significaban los regímenes totalitarios, las guerras, los grandes derramamientos de sangre, ¿cierto? Pero veo que eso en Europa en general, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión de que ese celo yo no lo veo, ese recuerdo de los abuelos que le advertían a sus nietos que lo que era una tiranía, que por lo menos yo sí me tocó vivir, y tuve la suerte de que me dijeran que ambos bandos eran malos, tanto los fascistas como los nazis me decían eran la misma porquería, porque ambos se terminan comportando igual, son totalitarios, quieren asesinar a otras personas que piensan distintas. Entonces, ¿dónde quedó ese celo? ¿Hubo realmente, crees tú, ese celo por defenderse de estas ideologías tan perversas que a lo mejor se veían al otro lado del muro? Pero que en Europa, ¿en qué momento la gente, crees tú, en que empezó a bajar la guardia? ¿Y cómo empezó a bajar la guardia para que esto se transformara fuera la nueva normalidad, ¿cierto? La nueva normalidad es aceptar este sistema completamente socialista, esta tecnocracia, ¿cierto? Este tecnosocialismo que estamos viendo ahí. Pues yo creo que tuvo mucho que ver la caída del muro de Berlín. O sea, parecía que el bloque en el que habíamos quedado estos países europeos era el bloque que triunfaba, y nos hemos dado cuenta con el paso de los años, es decir, estamos hablando de qué año fue, creo que era en el 89, ¿no? Hasta hoy en día, o sea, en unos 30 años, cómo ha sido todo lo contrario, cómo todas las... lo que criticábamos del sistema soviético que había caído en aquel año, o sea, se está imponiendo de manera férrea en toda Europa, y estamos volviendo
pues al horror que era pues para los polacos tener su país invadido por la Unión Soviética y para el resto de los europeos. Por eso, en esos países, precisamente que estuvieron bajo la órbita de la Unión Soviética, son en los que menos ahora puede intervenir Europa, son los que son más reacios a acatar toda esta serie de medidas completamente irracionales que está tomando la Unión Europea. Claro. Entonces yo creo que fue a partir de ese momento, pensando, ahí es cuando la gente bajó la guardia, porque dijo, no, ha ganado nuestro bloque, ha ganado la libertad. No ha ganado la libertad, señores. Analicen las leyes que se aprueban en Europa, los resultados que tienen esas leyes, las cosas que estamos oyendo por los medios de comunicación tradicionales, y miren luego el resultado. ¿Qué resultado nos estamos encontrando? No nos estamos encontrando con el mismo resultado de vivir en una sociedad donde ya no se puede hablar, donde se parece más a la sociedad china y a la sociedad de la Unión Soviética que a lo que era antiguamente Europa. Exactamente. Antes de esto. Y es que nos estamos dejando comer el terreno completamente. El terreno ideológico primero y después aceptando todo tipo de normas que van contra nosotros mismos, que son, como decía tu contertulio, un verdadero harakiri, lo que nos están haciendo. Nos estamos, o sea, también he escuchado yo de otro compañero, ¿no?, que dice, o sea, hay un ejemplo, dice que hay unos pájaros en Europa que cogen y tienen la costumbre estos pájaros de cuando tienen los huevos, en vez de incubarlos, cogen y les tiran con piedras y parten sus propios huevos para no tener crías. Parece que los europeos estamos haciendo exactamente lo mismo. Parece que nos estamos echando piedras encima nuestro. Parece que no queremos seguir viviendo. Me pregunto yo cuál sería la opinión de una persona que pensara distinto a nosotros, que sería interesante hacer ese ejercicio, ¿cierto? Y que encontrara que todo esto es fantástico, porque me imagino que hay mucha gente que ya se acostumbró a esto, me imagino que hay mucha gente que encontrará que lo que estamos diciendo en este programa a lo mejor le estamos poniendo mucho color, como se dice, ¿cierto? O estamos siendo muy exagerados. Pero claro, la realidad, y que bien lo dijiste tú, la realidad de esto es que por los frutos se conocen los resultados, ¿cierto? Y los resultados son de una película de terror, lo que estamos viendo. Y ni aún así la gente reacciona. ¿Qué ha pasado con todas esas protestas en Francia? Que vimos durante tanto tiempo que Francia, que es experto en protestas, ¿cierto? Experto en salir a protestar. ¿Qué es lo que ha pasado con estas protestas en Francia? ¿Cuántas veces han tratado de sacar a Macron y sigue ahí? De hecho, está reelecto. Esta gente parece que no se va nunca, son como eternos. Es una pesadilla eterna y uno los ve que siguen apareciendo y están siempre ahí. Y las cosas están cada vez peor y siguen en el poder. Es impresionante. Pues precisamente lo que tú dices, que muy interesante, que habría que oír la opinión del contrario, es otro de los principios fundamentales de nuestro derecho, el principio de contradicción. Es decir, hay que oír a una parte y hay que oír a la otra. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en los medios oficiales, los que ve la mayoría del público, nuestra versión es acallada, con lo cual no tenemos la posibilidad de defendernos. Pero por supuesto que hay mucha gente que está de acuerdo con el nuevo régimen. ¿Qué tipo de personas están felices de lo que está sucediendo? Pues todas esas personas que quieren vivir del Estado, los que les gusta vivir de una pensión, los que piensan que el resto de la sociedad les debemos algo y que ellos no tienen por qué trabajar, ni por qué esforzarse, ni por qué estudiar, ni por qué, porque si yo tengo dinero, yo se lo tengo que regalar al otro. Entonces, toda esta serie de personas que ocupan los inmuebles de los otros, todas estas personas que colaboran con el Estado, todas estas corporaciones, todas estas grandes empresas que son aliados completos del Estado y que lo único que buscan es un monopolio, lo único que buscan es quitarse de encima a la competencia. Entonces, todas esas personas, claro, están felices, todas las personas que les están quitando la propiedad, porque yo es lo que digo con los temas de propiedad privada. Yo digo, bueno, la propiedad está, o sea, no desaparece. Aquí hay tantas casas en Francia y no es que las haya tirado una bomba, las casas siguen existiendo.
¿qué está pasando con esas casas? Si se las están quitando a la gente que las adquirió con su esfuerzo y con su trabajo, ¿quién se las está ganando ahora? Y se las están ganando una serie de especuladores que están con el régimen actual, que yo, con perdón, o sea, por mucho que a esto le quieran llamar democracia, esto es un régimen completamente tecnocrático, pero además muy poco democrático. O sea, estamos en un sistema controlador y donde no te dejan ni expresarte, ni luchar por tus derechos, ni siquiera pedir tus propios derechos, porque se te criminaliza a ti si es que los pides. Claro. Y hemos visto durante años que este tipo de opiniones que al final han resultado, a pesar de todas las críticas y toda la basura que nos han tirado encima, han resultado que teníamos razón. Ya esos discursos, por ejemplo, yo te hablo del caso de algunos países que me ha tocado conocer, ese discurso de ya recibir a de recibir a todo el mundo, de que todo el mundo tiene que venir acá, ese romanticismo, ese Macondo, ¿cierto? Ese realismo mágico que había con el tema de la inmigración, eso ya no se ve hoy en día. La gente está cada día más cauta. ¿Por qué? Porque las tasas de crimen han explotado de una manera exponencial. La calidad de vida que tenía la gente en las ciudades ya no es la que tenía antes. Ya la gente tiene que cerrar sus locales mucho más tempranos en ciertos barrios porque no pueden abrir. Porque en la noche esto se transforma en cualquier cosa y el crimen organizado campea en todas partes. Entonces, los asaltos. Sí. Entonces, eso está pasando en diferentes partes del mundo y es un fenómeno que no solamente se está viendo en Francia, también se está viendo en Estación Central, en Santiago de Chile, se está viendo en Iquique, en el norte de Chile, se está viviendo en San Francisco y en otras partes, ¿cierto? En Texas, ni hablar. Entonces esto es... Pues precisamente. Es realmente impresionante. Precisamente. Impresionante. Bueno, tú dejas muy claro y me abriste la mente ahí porque entre tanta cosa que hay información dando vuelta, bueno, es ahí el perfil, ¿cierto? De personas que traen a estos países. El perfil está muy bien seleccionado. Es alguien que ellos sienten que le debemos algo, eso me suena mucho, que le debemos algo, que no tienen obviamente ningún apego contra la cultura, no tienen nada que defender ahí, ¿cierto? Países que sienten además que han sido utilizados por estas grandes potencias, lo cual también tiene una parte de verdad, pero están utilizando además quizás ese odio, ¿cierto? O ese resentimiento que hay ahí. Y llegan ahora y dicen, ahora nos toca a nosotros. Ustedes ya nos explotaron, ¿cierto? Sea esto o no verdad y hasta qué punto, pero el punto es que aprovechan ese sentimiento, ¿cierto? Y esa es la gente que estamos teniendo hoy día, que no son todos, pero es una gran mayoría y son los que causan estos problemas y los que merman nuestra calidad de vida finalmente. Pues yo creo que tienes toda la razón. Evidentemente están mermando continuamente nuestra calidad de vida con estos ataques a lo que es la vida social en general y parece que desde el poder lo están alentando porque su única finalidad es que cada día estemos más enfrentados, que cada día salgamos menos de nuestra casa, que cada día no abramos la boca solo única y exclusivamente para comer y que comamos cada día menos, por supuesto, que no bebamos ya ni una gota de nada de lo que ellos no quieran y están consiguiendo eso, el aislamiento social. O sea, lo que están comentando ahora, la tasa de suicidios está aumentando enormemente después de la pandemia, todo el tema de la salud mental que están diciendo, porque la gente vive en unas condiciones horribles, encima de que estamos, en vez de crecer, ¿no?, que era lo que se nos vendía antes, o sea, ir hacia adelante, tener un porvenir, mejorar, a tener una mejora con respecto a nuestros padres. Ahora estamos con lo contrario, estamos aterrados, atándonos a la silla para que no nos la quiten y completamente aislados y encima enfermos de todo lo que nos están diciendo y todo lo que nos están inoculando, tanto mentalmente como físicamente. Y lo que pretenden es eso, o sea, que estemos cada vez más divididos y cada vez más aislados porque es la forma de que ellos, los que pertenecen al sistema y los tecnócratas, al club, se están adueñando de todo. Exacto, los que pertenecen a ese club se están adueñando de todo y para los demás lo único que quieren es que trabajes, ganes
para sobrevivir y te calles la boca y te metas en tu casa y ni siquiera te relaciones con nadie. No vaya a ser que si igual vas a una comida con unos amigos o con unos familiares, se te ocurra comentar algún tema político y de ahí se empiece a generar un estado de opinión contrario al que ellos quieren. Eso es completamente anticultura francesa. Si el francés era el rey del debate, ¿cierto? Le encantaba, estaba hablando en los círculos intelectuales, ¿cierto? Se hablaba mucho de que les gustaba, amaban estar en desacuerdo con otras personas porque ahí empezaba el argumento y había que argumentar. Y eso lo consideraban prácticamente muchos intelectuales franceses como casi un deporte. Era algo muy sano y eran muy tolerantes por lo mismo. A mí me tocó aprender de gente que venía de esa escuela en algunos ámbitos de mi vida. Entonces, eso es inaudito, sentarse en una mesa con franceses y que un tema político a lo mejor esté simplemente vetado. Me refiero a gente que tiene cierta cultura, que tiene cierta... o no tiene por qué tener cultura, pero tiene cierta libertad dentro de sus ideas, ¿cierto? Pero eso es inaudito. Pues, a lo que han claro, llevado a la cultura francesa, inaudito. Es inaudito y además eso va completamente con lo que tú dices, contra toda esta tradición francesa que ha sido, bueno, tan, no sé, ejemplar para muchas otros países, ¿no? Como era eso, su tesis, antítesis, síntesis, o sea, esa manera de exponer que tenían ellos y todo ese tipo de cosas, y lo que están haciendo hoy en día, que es que todo ese debate, o sea, esté completamente desaparecido. Y luego no hay que olvidar una cosa que quiero nombrar también, es que hay ciertos debates que los están poniendo de tal manera que al final parece algo curiosísimo, como una secta. Es decir, por ejemplo, este tema del cambio climático. Al final, toda esta gente que está defendiendo este tipo de postulados que van completamente de acorde con esos gobiernos y con esas agendas, o sea, toda esa gente se lo toma como si fuera un artículo de fe, es decir, no les puedes decir, oiga, pero perdone, yo opino que igual no es así, o hay algunos científicos es una religión, que dicen es una nueva religión que han inventado, de hecho hasta con mandamientos. Es una nueva religión. Sí, es una nueva religión. Exacto. Sí. Exactamente, una nueva religión. Yo les llamo eso los de la secta, es que viene la secta del aceite de palma, porque ahora resulta que se les ha dado por decir que el aceite de palma está malísimo y que es malísimo y es malísimo, pero es que no es el aceite de palma, es el aceite de palma, es el alcohol, es el tabaco, es la carne, es el azúcar. El tema del azúcar aquí en Francia es una cosa terrible, o sea, tú vas a un bar y bueno, nosotros en Latinoamérica nos hemos acostumbrado a las costumbres que había allí, ¿no? Entonces la gente se sirve varios terrones de azúcar o se sirve varias cucharadas. Bueno, aquí vas a un local y como te vean sirviéndote así el azúcar como allá, o sea, te miran como si fueras un loco o como si les estuvieras quitando algo a ellos. Y luego, por no hablar también de lo del tema del agua, de este tema de la cultura esta de la escasez. Antes también tú citabas lo de la cultura de la muerte. Todo es destrucción, todo es muerte. O sea, es eso. O sea, están intentando aniquilarnos por todos los lugares, por todas las partes. Muerte por 1000 cortes, ¿cierto? Antigua estrategia china, por lo demás, que tiene muchas similitudes con esto que estamos viendo aquí. Claro, ¿qué pasa con todo lo que sea el goce, ¿cierto? Todo lo que sea que la gente pueda pasarlo bien, pueda relajarse, pueda vivir la vida. De eso se trata. Es una guerra contra simplemente vivir la vida, el acto de respirar, todo ese tipo de cosas. El otro día salió una noticia también, en Francia estaban persiguiendo prácticamente a la gente que tenía estas piscinas afuera de su casa, estas piscinas que se arman afuera. No me acuerdo si era por el consumo del agua, pero te dabas cuenta tú que había estaba todo esto relacionado al tema del vino, que tú también nos comentaste, como ya están haciendo campañas y se está empezando a generar esto. Se vio también en el Reino Unido, en Inglaterra, en tiempos de cuando estaba todo esto en boga de la pandemia, ¿cierto? Cómo llegaban policías a quitarte las botellas de vino dentro del carro de supermercado y te decían, esto usted no lo puede llevar, ¿cierto? Porque no está, prácticamente no te lo dicen, pero no está permitido divertirse, no está permitido que nadie sonría. Y tú eso lo ves en la calle, lo ves en los jóvenes no sonríen. Yo siempre digo, antes estaban en las plazas
tratando de buscar un espacio, ¿cierto?, para amarse. Eso pasaba antes. Ahora no. Los jóvenes están con una cara de amargados. Amargados y tienen, ¿cuánto? Tienen 17 años, tienen 23 años, 25 años. Entonces, como dices tú, es la imposición de una cultura de la muerte y una cultura completamente insana. Absolutamente insana desde todo punto de vista. Carlos, qué razón tienes, de verdad. O sea, lo has explicado, pero perfectamente. Es que les molesta todo. Les molesta que uno sea feliz, les molesta que uno disfrute, les molesta que uno sonría. Y yo te digo, yo estoy notando, estas Navidades son una de las Navidades más tristes de toda mi vida. Hay un ambiente generalizado en la calle, todo el mundo está crispado, todo el mundo está de mal humor, todo el mundo está enojado. No es para menos, de verdad, porque con la situación que tenemos, con los precios, con la guerra, con la inseguridad, con las enfermedades, con los médicos, con todo lo que nos está pasando, o sea, es normal, pero nos están quitando todo, o sea, hasta eso. Lo que tú dices, o sea, el ser feliz, el respirar, el vivir, el dejar vivir a los demás, el estar eso tranquilo, disfrutando, no les gusta. Bueno, ahí está clara la intención que hay por detrás, ¿cierto? Está clarísimo, porque todo está orientado, todos estos programas finalmente están orientados a eso, a que no sigamos existiendo. Que hablar de los niños que van a la escuela, ¿cierto? Hoy en día, ¿cómo los metes a una escuela? ¿Cómo es llevar un niño a una escuela en Europa, por ejemplo, hoy en día? Explícale eso a la gente, por favor, Desiree. ¿Qué miedo puede tener un padre con un pequeño hijo que lo lleva a la escuela? Pues mira, a mí me toca muy de cerca ese tema, ¿no? Y porque voy a tener un nieto dentro de poco. Felicitaciones. Muchas gracias. Y me causa pavor pensar en el futuro de ese mi pobre nieto, o sea, de tenerlo que llevar a un colegio con 3 años obligado, ya no es voluntario, no se les puede educar en casa, no hay ninguna manera, se les tiene que llevar obligados. Y uno dice, bueno, le van a empezar a meter ideas desde los 3 años. Yo les digo que es una cosa pavorosa, pero además una cosa curiosísima es que lo puede experimentar cualquier persona que vea medios tradicionales que sean europeos, ¿no? Que escuche, por ejemplo, un telediario español o si hablan francés en francés o en alemán. O sea, van a ver la cantidad de minutos que se dedican en las noticias y en estos canales a hablar de todo este tipo de cosas. Pero en Francia, desde hace muchísimos años, bueno, ya todo lo del aborto, desde cuánto ha que llegó a Francia, pero también toda esta cultura de el no tener hijos, del que es mejor no tener hijos, que es mejor tener un gato, que es mejor tener un perro, que no hay que tener hijos porque los hijos están llenando el mundo y nos vamos a eso, no vamos a caber más, todo este tema maltusiano, ¿no? Y todo eso lo llevan inculcando tanto tiempo que las personas, por ejemplo, que son de la edad de mi hija, o sea, la mayoría de ellas no tienen descendencia y no piensan tener descendencia. Entonces, todo eso lo están inculcando desde el colegio. Entonces, todas estas cosas, esto va imponiéndose. Entonces, todos estos niños que ahora tienen 3 años, que ahora están en todo eso, ¿qué tipo de pensamiento van a tener cuando tengan 18? O sea, ¿qué es lo que les están metiendo en la cabeza? Y les están obligando, les obligan a hacer ese tipo de actividades, aunque los padres se nieguen, aunque el padre diga yo no quiero que mi hijo aprenda esas porquerías, no les dejan el no asistir o el no participar en esas actividades, obligados por el Estado. Sí, algunos ya lo están amenazando con prisión. No estoy enterado de las leyes en distintas partes, pero ya se está hablando, no sé si ya es efectivo, de que incluso podrían ir a prisión por negarse o se les podrían quitar los hijos, ¿cierto? De eso estamos hablando. Lo primero que hacen. En Francia eso es lo primero que hacen. Aquí tienen unos servicios sociales que desde muy antiguo, o sea, pero desde hace siglos, desde antes incluso de la Revolución Francesa, tienen unos servicios sociales que son deshumanos, es poco. Y eso es lo que están exportando, se ha exportado a otros países, al mío en concreto, a España, y lo que se está exportando
a Hispanoamérica. Lo mismo, están exportando toda esa historia de quitarles los hijos a las familias, y si no opinas como opino yo, y si no haces lo que yo te estoy diciendo, digo el Estado, ¿no? Si no haces lo que dice el Estado que tienes que hacer, tú no eres dueño de tus hijos, el dueño de tus hijos es el Estado, y yo a través de los servicios sociales te los quito. Y si protestas, te meto en la cárcel. Y si protestas, te pongo un tratamiento psiquiátrico. Y si protestas, te quito todo tu dinero y te meto en una institución, o incluso sin institución, pero no vas a ser dueño de tu dinero, te lo va a administrar el Estado, como pasa aquí, que hay una institución que administra el dinero de ciertas personas que han caído en desgracia. Conclusión. Hay gente que cree que es inteligente por seguir a las mayorías, ¿cierto? Porque eso es lo que está de moda, sale en la televisión y siguen al rebaño, lo que está haciendo el de al lado, lo que le están diciendo. Pero si no nos ponemos a pensar por nosotros mismos y a crear nuestras propias ideas, vamos a seguir matando nuestra esencia humana y vamos a terminar siguiendo al flautista de Hamelin, ¿cierto? Este rebaño, y nos vamos a ir directo al precipicio. Seguir a las masas, este canal se llama Contracultura. Seguir a las masas no tiene nada de inteligente. Nada de inteligente. Y lo que está haciendo hoy día Europa de alguna manera es seguir esta cultura esta nueva moda que se ha instalado de que el ser humano es peligroso sobre la tierra, porque en el fondo todo esto conduce hacia allá y que por lo tanto usted tiene que autoconvencerse de que tiene que eliminarse por algún medio, porque usted le hace mal al planeta, los hijos le hacen mal al planeta. El CO2, que es el alimento de las plantas, los seres humanos, le hace mal al planeta. Usted también es CO2. Entonces, todo eso es lo que se está instalando y podemos ver que no es un gran ejemplo lo que está pasando en Europa y es, lamentablemente, decidiré que no se han prendido suficiente las alarmas, y por otro lado creo que a la gente no le interesa. Tú le muestras este tipo de cosas y mucha gente no le interesa. No le interesa ver hasta dónde, qué tan profundo llega el hoyo del conejo. Cuando lo tengan ahí y el problema toque la puerta de su casa, estoy seguro que muchos van a reaccionar, pero espero que no sea ya demasiado tarde, porque ¿crees tú que en Europa ya es demasiado tarde para que la gente reaccione? Pues hombre, habrá que seguir conservando la esperanza y decir que nunca es demasiado tarde, pero lo que sí se está viendo en Europa es que ha perdido completamente el tren. Yo por eso hago mucho hincapié en tu público y en el público de Hispanoamérica, o sea, para decirles, no sigan el ejemplo de Europa, van a la destrucción total, van a amargarse la vida completamente, no sigan nuestro ejemplo. Y a los europeos les diría, ustedes creen que lo que yo estoy contando, pues eso es que me pasó a mí, ¿no? Y a ellos nunca les va a pasar porque, bueno, ellos son personas que se llevan bien con todo el mundo, que nunca protestan, que yo no quiero problemas, que tal. Y piensan que no les va a pasar cuando les va a pasar ya. O sea, a mí me han pasado muchas cosas durante toda mi vida. Por suerte o por desgracia, he sido una vanguardista para ciertos problemas y eso me ha permitido seguir viva y poder seguir desarrollándome como persona y, bueno, haber tenido una buena vida, ¿no? Pero yo a la gente que no está atenta, ¿no?, en Europa y que no lo está viendo, le va a pasar de repente y no va a tener capacidad de reacción, no va a tener ninguna capacidad de reacción. Por eso es muy importante, si ustedes conocen a europeos, conocen a personas que vivan aquí en Europa, que les alerten sobre este tipo de cosas para que estén más al tanto, para que sepan que mañana les pueden quitar a ellos el hijo de una manera facilísima, porque ya para ellos es tecnología superada. Antes había una oposición entre la sociedad y demás, pero ahora no hay ninguna. O sea, y mañana te puede pasar a ti que te lo quiten. O que le digan a tu hijo que tiene que convertirse en transexual. O que le digan que la prostitución es una cosa muy buena para sacarse un dinerillo extra. ¿Qué es eso? Perversión de menores, o sea, de toda la vida. Pero ahora no, ahora resulta que se enseña eso. Sí. Lo dijo una psicóloga forense aquí en el canal,
hablando de estos mismos temas, dijo eso, es maltrato de menores. Creo que era maltrato la figura. Todo eso que están haciendo. Pero como dices tú, a mucha gente no le importan estas cosas. Y yo no sé qué tanta diferencia va a hacer esto, porque yo creo que se está cumpliendo esto tal como tiene que cumplirse. Por un lado el plan que tienen ellos y por otro lado también el plan de Dios, porque esto estaba avisado, esto estaba en las escrituras, eso no lo podemos negar. Y eso te deja perplejo cuando tú ves eso que está escrito hace 2000 años y te das cuenta que aquí están cayendo los incautos, ¿cierto? Están cayendo Totalmente. los incautos. Y este canal, de alguna manera, trata de traerles a ustedes esta información para que no sean incautos, porque la ignorancia es el peor enemigo. Y aquí estamos literalmente en un barco, como dije el otro día en un programa, donde toda la tripulación, el capitán y los pasajeros están diciendo vamos hacia el arrecife donde hay una tormenta terrible, y con esa tormenta, si el barco se quiebra en ese arrecife, se hunde ahí, nadie va a sobrevivir. Y por eso la gente tiene miedo, porque mucha gente está en ese barco y a lo mejor se está dando cuenta que camino hacia ese arrecife no hay ningún tipo de salvación. Y ahí tú te das cuenta de lo aterrador, que yo llegaba a esa conclusión el otro día, decía lo aterrador que es la ignorancia. Creo que con todo este trabajo que he hecho aquí en el canal me he dado cuenta, mi conclusión es eso. No le tengo miedo prácticamente a este tipo de amenazas normales que hay, ¿cierto? Pero me aterra la ignorancia de la gente. Creo que cuando un rebaño se comporta de manera ignorante se cometen las atrocidades más grandes, y eso lo hemos visto a través de la historia. Y la gente ha reaccionado demasiado tarde, muchas veces. No sé si quieres decir algo para irnos a alguna conclusión final que tengas, deciré, algún mensaje que quieras entregarle a la audiencia aquí de Contracultura, que yo sé que te tiene mucho cariño, gente que viene llegando de nuevo a lo mejor al canal, a lo mejor no te conoce, pero tú has estado hace tiempo acá ya este es el tercer programa que hacemos juntos, si no me equivoco, tercero o cuarto. Así es, el tercero. Pues yo quisiera recalcar las palabras tan acertadas que has dicho tú sobre el tema de que esto ya se estaba escrito, estaba en las escrituras, y hacerles ese hincapié, que se vuelvan un poco más hacia la religión, que se vuelvan un poco más hacia su interior también, ¿no? Y sobre todo también lo que has dicho en último lugar, muy importante, lo del tema de la ignorancia. Si usted este tipo de cosas no las ha oído nunca, cuando las ha visto de refilón y no se ha enterado de qué pasaba allí realmente, le pasan a usted el día de mañana, ojalá Dios no lo quiera, pero al día de mañana, o sea, pasado mañana, no dentro de mucho tiempo, le pasan a usted, va a estar completamente perdido, no va a saber qué hacer, no va a saber cómo reaccionar, no va a poder defenderse en absoluto. Por eso es tan importante darle publicidad a este tipo de programas y a este tipo de canal, a tu canal, porque es la hora de que vayamos abriendo los ojos para podernos defender y también para primero conocer qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque ellos nos lo intentan ocultar y nos lo intentan camuflar, pero es muy importante que estemos al tanto. ¿Por qué? Porque mañana nos va a pasar cosas muy malas, y si no las sabemos no vamos a poder defendernos y no vamos a poder hacer nada. Vamos a estar ya, como tú dices, en ese barco que ya está a punto de quebrarse y a punto de darse contra el acantilado, y ya no puedes saltar a ningún sitio ni alejarte de esa costa. Ya te vas a tener que quedar ahí. Exactamente. Bueno, yo te quiero agradecer, como siempre, deciré, por estar aquí, por traer tu sabiduría, tu valentía, tus conocimientos, que son impresionantes, tus conocimientos, sobre todo en el tema legal, que es lo que más me ha tocado. Hemos hecho otros programas de eso, aquí tocamos una parte,
de eso, de tu visión de cómo estaba el derecho hoy día. Así que te quiero agradecer muchísimo por haber participado aquí hoy día en el programa y espero tenerte luego de vuelta. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy día aquí, Desiree Tramullas, en directo desde Francia. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Muchísimas gracias a todo tu público. Les animo a que sigan viendo este maravilloso canal y por el medio que sea, ya sea por esas nuevas plataformas que estás diciendo, donde haya más libertad para expresarse y donde no se cancelen estos programas que son muy interesantes para las personas, que les estamos advirtiendo, los que hemos sufrido en nuestra propia carne antes que ustedes, de lo que les puede suceder en un futuro y de lo que seguramente va a pasar si no tomamos algún tipo de medida, ¿no? Si no nos damos cuenta. Entonces, muchísimas gracias y espero cuando quieras que nos volvamos a poner en contacto. Seguro. Siempre un placer. Desiree Tramullas desde Francia. Bueno, ahí lo tienen. Estamos aquí saliendo por Spreaker, por Spotify, estamos en diferentes plataformas, nos puedes encontrar en nuestro canal oficial, también en Odysee, odyssey.com o dysee.com, para los que no lo conocen, antes se llamaba Library, nos puedes encontrar ahí también. Todo esto se hace a pulso, estas plataformas no están monetizadas prácticamente, es muy poco, así que para hacer este programa y muchos más necesitamos tu apoyo. Puedes encontrar las formas de apoyarnos en los links en la descripción del video. Todo eso depende de ustedes que tengan la intención de colaborar y también para aquellos que nos quieran apoyar compartiendo los videos. Los que lo pueden hacer económicamente se agradece muchísimo porque nos permite seguir generando este tipo de contenido y tú también eres parte de cada segundo de grabación que hay aquí. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo episodio. Esto ha sido Contracultura. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima.